Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día domingo, es un domingo especial en la cual el Señor ha hecho y ha preparado para nosotros. Para comenzar esta palabra vamos a orar al Señor. Padre eterno, lleno de amor y de misericordia, en esta hora le bendecimos, le glorificamos porque usted es nuestro Dios, le glorificamos porque usted es nuestro Rey. Le glorificamos porque usted es nuestro Señor. Queremos que usted tome dominio, amplio dominio en nuestras vidas. Amplio dominio, Señor, de cada hermano que va a escuchar su palabra. Queremos que usted pueda hacer vida en nosotros. Queremos que usted, Señor, se mueva en cada uno de nosotros. Ponga usted las palabras precisas. Ponga usted la atención necesaria en los hermanos. Señor, ponga oídos atentos, ojos prestos, Señor, para escuchar, leer, a entender su palabra. Hemos orado a usted en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, ya le hemos saludado en el amor del Señor. Queremos invitarle a que usted pueda abrir el libro de San Marcos, capítulo 11, versos 27 y 28. Y esto dice así. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, se le acercaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Hemos orado, hemos leído su palabra, y como texto, como el tema de esta palabra, le hemos puesto la autoridad de Cristo. A nivel mundial, a nivel de nuestro país, a nivel de comuna, las autoridades se están, se están viendo muy perjudicadas. Si lo hacen bien o no lo hacen bien, la mayor gente o un grupo pequeño, a veces, dependiendo del país donde se realice, se cuestiona mucho a las autoridades si lo hacen bien o lo hacen mal, como les digo. Y hay grupos pequeños que están no respetando nada, no están respetando a sus padres, no están respetando a las policías, no están respetando a las instituciones. Me acuerdo que cuando pequeño nosotros nos hablaban de los carabineros y era persona en la cual se le respetaba mucho, pero hoy en día poco se le respeta. Y volviendo a la palabra, quiero llevarle al libro de Mateo, capítulo 8, verso 5 al 13, donde vemos un episodio donde acá hay un centurión romano. Centurión quiere decir un jefe de 100 oficiales militares. Y la palabra dice así: diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquí podemos ver, aquí no dice que era un seguidor de Jesús, sino que en esa región se vio que la fama de Jesús era grande, pero aquí también podemos ver la fe que tiene este hombre en ir donde Jesús y reconocerlo, que Jesús era una autoridad, tanto como él era una autoridad militar.
pero vemos la fe y vemos la disposición que tiene este hombre al acercarse a Jesús. Esta es una de las confianzas, o esta es la mayor confianza que debemos tener nosotros en que Cristo, o en que Dios, o en que Jesús, como quiera llamarlo, tiene el poder sobre todas las cosas. Quiero llevarle el día de hoy vamos a hablar de 3 puntos de autoridad que Jesús tuvo acá en la tierra. Una de ellas es la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Hoy veremos un par de ejemplos de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Y uno está en Juan capítulo 5, verso 1 al 8. Vamos a hacer un pequeño resumen. Dice que estaba Jerusalén, en Jerusalén hay un estanque llamado Betesda. Este estanque, tiene 5 pórticos o 5 entradas donde cada cierto tiempo bajaba un ángel enviado por Dios y movía estas aguas. Y el primer enfermo que tocara cuando el ángel moviera las aguas, ese recibía la sanidad. Dice la palabra del Señor que habían hombres, valga la redundancia, enfermos, que eran ciegos, sordos, mudos, otros eran paralíticos, y vemos que Jesús ve a un hombre que ya llevaba mucho tiempo, en la cual estaba aquí en el estanque. La palabra del Señor dice que llevaba este hombre 38 años enfermo. No que tenía 38 años de vida, sino que este hombre ya llevaba 38 años enfermo. Y Jesús se le acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este le contesta, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Ahí podemos ver el que Jesús siempre está mirándonos. A pesar que Él tiene toda la autoridad, siempre está Jesús atento a nuestras vidas. También quiero llevarle al libro de Marcos 5, verso 25 al 29. La palabra del Señor dice así. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás y entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare el borde, seré salva. Amén. Y como ya llevamos 2 casos, un hombre de 38 años enfermo, esta mujer que tiene 12 años enferma y dice que había gastado todo y que al leer estos pasajes venía a mi cabeza que un médico hacía una cosa con ella, otro médico hacía otra cosa para tratar de buscarle y tratar de dar con este diagnóstico, y dice que había gastado todo lo que tenía. Y cuando usted desembolsa dinero, cada vez está teniendo menos dinero, aunque valga la redundancia, y ya las posibilidades se le están acabando. Imagínense esta mujer que ya lleva 12 años con ese flujo. Cuando usted está enfermo, yo estoy enfermo, un día, 2 días, y ya el tercer día o está hospitalizado o ha recibido una operación y está una semana, ya usted le echa de menos su cama, echa de menos su gente, echa de menos sus comodidades, echa de menos el ambiente de su hogar. Y mire estas dos personas, 38 años enfermo y esta mujer 12 años con este flujo de sangre, dice su palabra, que debe haber sido terrible, mi hermano. Pero también quiero llevarle al libro de Lucas 5, versos 2 y 13, que dice así.
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó de él se refiere a Jesús, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró de rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Mire, en ese tiempo, cuando estaban los leprosos, mi hermano, mi hermana, estos hombres, cuando ya tenían esta enfermedad, esta lepra, se vivían en los cementerios, en cavernas, porque la lepra es muy contagiosa y siempre eran mal vistos aquellos hombres que tenían lepra. Y es por eso que este hombre se postra delante de Jesús, reconociendo que el único que podía hacer esto era Jesús. Vemos que la confianza del primero, la decisión de esta segunda mujer y la reverencia que tiene este leproso frente a Jesús. Hermano, en nuestros días la ciencia médica ha avanzado. Así también las enfermedades aumentan cada día más y los médicos, hermanos, se preocupan por lo que está sucediendo, por lo que está aconteciendo no solamente en Chile, sino lo que está sucediendo en el mundo. Ven que lo que viene cada vez se hace más difícil, cada vez se hace más complejo las enfermedades. Hemos hablado de la autoridad que Jesús tiene sobre las enfermedades, pero también Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Hay un episodio en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 39, que dice, él estaba en la popa durmiendo, estamos hablando de un barco, sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Este pasaje, hermano, vemos que Jesús venía de un lugar y tomó este barco para dirigirse a otra ciudad, y en la cual Jesús también necesitaba descansar como hombre, porque se hizo hombre en ese minuto cuando ya vino acá a la tierra, también necesitaba descansar. Y cuando hay un fuerte viento dentro del mar, se producen estas tempestades y empiezan los barcos, empiezan los botes a moverse de un lado a otro, que ya es a veces incontrolable, y si no hay un buen manejo de parte del capitán, las embarcaciones se dan vuelta. Pero aquí había algo mucho más, que era que Jesús iba en este barco. Pero aquí vemos lo que Jesús hace, aunque todos estaban descontrolados y el único que estaba bien, estaba descansando, era Jesús. Y él reprende al viento y le dice al mar que enmudezca. Y todo cesó. Y pudieron seguir en este viaje que iba Jesús y la demás gente. También quiero llevarlo al libro de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11, y donde vemos que estaban en la región de Galilea, fueron invitados Jesús, fueron invitados los discípulos, y Jesús, los discípulos, y también fue invitada la mamá de Jesús. Y aquí habla de las bodas de Galilea,
las bodas de Galilea, y estas se celebraban por varios días, en la cual, después de varios días, la palabra dice que el vino se acabó. Y, y María, la madre de Jesús, se acerca donde Jesús y le presenta este problema y dice: Jesús, mira, estamos en estas bodas y se acabó el vino. En la cual Jesús le dice: mujer, por poco me persuades, todavía no es mi hora. En la cual María se acerca donde los garzones o los mozos y le dice: haced todo lo que Él os diga, diciendo que hicieran todo lo que Jesús le pidiera. Y solamente Jesús le dijo que trajeran las tinajas y las llenaran de agua. Tan solo con decir eso, Jesús, ya al poner la autoridad, al poner su palabra, al modular, el agua se convierte en vino. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre el viento, en este caso transformar de agua a vino. Y hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Hermano, en este tiempo el mundo tiene hombres de mucha influencia, tiene hombres que tienen mucha autoridad política, económica, hombres que con una sola orden pueden provocar una guerra, pueden con una sola orden erradicar el hambre de un país, o con una sola orden pueden bloquear todos los sistemas de seguridad de una nación. Pero estos hombres no tienen poder sobre la naturaleza, no tienen poder y no tienen autoridad sobre una enfermedad, en erradicar esa enfermedad de un minuto a otro. O del mismo coronavirus. Mire, el coronavirus, ¿cómo se explica que en el mundo en estos días hayan calles vacías, estantes vacías de supermercados, de tiendas, viajes prohibidos, falta de servicios, los campos deportivos, los estadios o donde se ejecutan estas actividades deportivas vacíos, y los templos no son la excepción, sino que templos vacíos, sistemas de salud quebrantados, la producción, la economía de muchos países se encuentra en un limbo? Mire, cosa de ver nuestro país más cercano, que es Argentina, y escuchaba ayer una noticia en la cual hablaban de que se habían hecho una alta demanda, por decir, se habían hecho grandes proyectos como para la vacunación, para que esto fueran avanzando de mejor manera, y han tenido muchos problemas con que llegue esta vacuna a este lugar de Argentina, y querían ellos en corto tiempo vacunar a todos los profesores, a todo el personal de salud, pero no se ha podido. Así como hay otro país como Paraguay, que hace un par de semanas habían comprado, habían reservado, y también estos sistemas fallan, habían depositado, pero habían depositado en nuestras cuentas, y eso mismo hace que se atrase todo, y, y falta la mano de Dios en estos lugares. Vemos que, y usted dice, pero ¿es una casualidad? No es una casualidad. Estos países con sus leyes se están alejando de Dios.
están aprobando el aborto, se están aprobando muchas leyes en contra de Dios, y esto no es una casualidad. Solo Jesús puede cambiar todo si Él lo desea. Él tiene toda la autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades. Pero también quiero hablarle en esta hora sobre la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y quiero hablarle de este amigo de Jesús que fallece, que está, el, el amigo Jesús dice su palabra que era Lázaro. Lázaro es una muestra de que la autoridad de Jesús y el poder de Jesús sobre la muerte. Dice la palabra del Señor que ya Lázaro llevaba ya un par de días fallecido o muerto, y en la cual se acerca a la hermana de Lázaro y le dice, tu amigo ha fallecido, al que tú mucho amabas, en la cual Jesús igual siente como hombre el dolor por su amigo, y va y solamente él dice la palabra, y Lázaro se recompone y Dios devuelve la vida a Lázaro. También quiero llevarle al libro de Mateos capítulo 9, verso 18, 24 y 25 dice así: y mientras él decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, como muchas veces la gente se burla en este tiempo. Verso 25 dice, pero cuando la gente fue echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Vemos un dignatario, dice su palabra, y buscaba esta palabra. Dignatario es un hombre de mucho poder, es un hombre de mucha autoridad dentro de una nación, es una persona muy importante, pero en la cual él presenta a la petición que es su hija. Creo que usted o yo haríamos de la misma manera si tuviéramos a Jesús. Imagínese ese contexto, el saber que Jesús estaba y lo que Jesús hacía en otro, pero vemos también la fe de este hombre, que eran personas muy importantes, un dignatario, dice su palabra, una persona que ejerce poder sobre otros, pero viene donde Jesús y le presenta su petición. También quiero llevarle al libro de Lucas, capítulo 7, verso 12 al 15, y que dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció. O sea, Jesús siente cuando a usted le sucede algo. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Mire, aquí vemos que una mujer ya había partido su compañero, o ya había partido su esposo. Dice la palabra del Señor que era una viuda, ya estaba sin su esposo, y ahora estaba falleciendo, o había fallecido su hijo. Imagínense el dolor de perder al esposo y ahora está perdiendo a su hijo. Y Dios se compadece de la misma manera que Él se compadece por nosotros.
Hermano, mire, la muerte, las enfermedades, los desastres naturales llegan a todo nivel social. Llegan a pobres, a ricos, y el mundo de hoy, hermano, está muy enfermo. Necesita ser sanado. Necesita una razón de vivir. Quiero que pueda escuchar. Quizás el coronavirus nos sirve para es un gran altavoz que nos recuerda que necesitamos del Señor. En todos los cristianos debemos mantener nuestra esperanza en Cristo, porque la Biblia dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso lo encuentra usted en Isaías 53:4. Mire, la mayor bendición terrenal que Dios puede dar a cada uno de nosotros es la salud. ¿Usted se alegra cuando tiene salud? ¿O a veces no la valora mucho? ¿Y cuándo valora la salud? Cuando está enfermo, cuando tiene ese dolor, cuando tiene esa angustia o esas clavadas en su estómago o en su cabeza o en sus brazos, o dolores de hueso, dolores de espalda, dolores lumbares, dolores a las rodillas, a los tobillos. Mire, pero con es nuestra mayor bendición la salud, con excepción de las dolencias. Estas muchas veces han sido útiles a nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor dice, usted sentirá que es un poco fuerte el que nosotros sintiamos dolores. Esto suena duro, dirá usted, pero es cierto que a veces un poco de dolor aumenta nuestra fe, nos lleva a buscar al Señor, nuestra fortaleza espiritual. Sin embargo, no debemos dudar. La enfermedad no es un estado absoluto, sino que nuestras enfermedades la palabra dice que Jesús, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras angustias, nuestras dolencias, nuestros malestares, y también juntamente con entregar su sangre, entregó su sangre para que nosotros seamos limpios del pecado, seamos limpios de la maldad. Dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades